Vamos a saludarlo a Eduardo. Eduardo Sartelli, gracias por atendernos. Jorgelina Reyente y Santiago Montorfa nos lo saludan. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Gracias por invitarme. No, gracias a usted. Bueno, Eduardo, siempre está esta discusión, ¿no?, de la fuga de cerebros y a veces se politiza innecesariamente si fue más en una época, menos, pero lo cierto es que el fenómeno existe, ¿no?, en Argentina. El fenómeno existe y es paralelo a la evolución de la Argentina. Es decir, hasta por lo menos 1950 la Argentina atrae. ¿Qué atrae? Todo. Atrae trabajo no calificado, atrae trabajo calificado, atrae intelectuales, atrae técnicos, atrae todo lo que tenga interés en desarrollarse, tiene acá un espacio. A partir de 1950, la Argentina, 1950, estoy diciendo más o menos mitad del siglo XX, la Argentina expulsa, y expulsa todo. Expulsa gente que no tiene ninguna calificación, gente que tiene mucha calificación, científicos, técnicos, personal doméstico, expulsa población. Ya hay más de 3 millones de argentinos en el extranjero, de los cuales 2 millones emigraron y 1 millón son los hijos que ya han nacido afuera. Claro. Lo que significa que todo esto que llaman, o se suele llamar fuga de cerebro, es la parte, es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más general, que es el proceso por el cual un país empieza a descomponerse en forma cada vez más acelerada. Eduardo, y en este proceso, ¿cuáles son los factores que intervienen, para que los profesionales se gradúen y busquen alternativas en el exterior? ¿Es porque tienen problemas para insertarse en nuestro país o porque los incentivos que los encuentran en otro lado? O sea, ¿por dónde pasa? Y mira, en la Argentina se da un fenómeno extraño, muy complejo, y al mismo tiempo en el cual está todo mal, digamos. En estos días salió una serie de datos estadísticos acerca del ingreso a las carreras universitarias. Una de la que siempre está en punta es medicina, con un gran incremento en los ingresos. Eso tiene que ver con una larga aspiración histórica, centenaria, de lo que suele llamarse la clase media argentina. Recuerden eso de mi hijo el doctor. Sí. Mi hijo es decir, yo llego acá y hago fortuna. Eso más o menos funcionó hasta 1910, 1920. A eso se le llamó culturalmente fare l'America. Claro. Hacer la América. El inmigrante que llegaba con las manos vacías y construía un imperio. A partir de 1920 las cosas empiezan a ponerse difíciles, y ya eso, 1910, 1920, eso no es tan común, pero sí está la idea de que si no podemos ascender individualmente, ascendemos generacionalmente. Yo no, pero yo voy a trabajar y mi hijo va a estudiar. Son las letras de tango en la cual la modista se muere de tuberculosa de tanto trabajar, pero su hijo estudia. ¿Para qué? Para tener la chapa en la puerta. Eso te está hablando de un país pujante, de un país donde la gente quiere vivir, de un país donde mañana va a estar mejor. En cambio, a partir de mitad del siglo XX, las cosas son al revés. Mañana va a estar peor. Entonces, ¿quién se va a querer quedar? ¿Quién va a querer hacer el enorme esfuerzo, en el caso de alguien que hace una carrera universitaria, que eso significa para que después te paguen el sueldo de un maestro del conurbano bonaerense, el sueldo de un médico de un hospital de cualquier lugar del país? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer semejante esfuerzo? Entonces, es lógico, vos te vas a cualquiera de esos países que tienen una íntima vinculación con la Argentina, Italia, España, Israel, y por lo que ganás ahí un mes, vivís acá 2 años. No hay mucho para elegir. Y no se le puede exigir patriotismo a gente que de esa manera. Ahora, paralelamente tenés otro fenómeno, que es que la Universidad Argentina es muy prestigiosa. No, digamos, la Universidad de Buenos Aires, no porque sea mi universidad, pero bueno, ya que si no lo elogiamos nosotros, ¿quién? Tal cual. Pero la Universidad de Buenos Aires ha salido varias veces en los últimos años como la mejor universidad del mundo de la castellana.
Y eso explica que haya, todos los años, ya suman casi 7.000 brasileños que vienen a estudiar medicina a la Argentina. Claro. Entonces vos tenés el fenómeno extraño según el cual vos producís médicos para el mundo y para los vecinos. La universidad está llena de peruanos, de colombianos, de brasileños, lo cual no está mal. Sobre todo, no está mal si fuera recíproco, ¿no? Porque vos vas al extranjero, vas a estos países y no tienen con nosotros el trato que nosotros tenemos con ellos. Pero eso es otra discusión, digamos, ¿no? Está claro que, como decía un brasileño entrevistado en un reportaje, para pagar la universidad y la carrera de medicina un mes en Brasil equivale a vivir un año en la Argentina. Entonces la Argentina tiene una potencia universitaria notable, produce técnicos notables y los expulsa. Eduardo, ¿qué pasa con los nuevos trabajos que van apareciendo? Se habla de que los trabajos tradicionales, no el caso de la medicina, por supuesto, pero muchos trabajos tradicionales van a ir desapareciendo a raíz de la automatización. Se va a necesitar nuevos conocimientos, como el de la programación, claramente, que está en auge ahora. Y bueno, y muchos jóvenes dicen, ¿para qué voy a meterme en una carrera tradicional de 5 o 6 años si puedo involucrarme en el mercado laboral mucho más rápido, ¿no? Y bien pago incluso. Sí, de todas maneras, digamos, las ingenierías, sobre todo el tema de la ingeniería en computación y ese tipo de ramas que, digamos, tienen mucho futuro por delante acá y en el mundo, digamos, tienen diferentes niveles y exigen en general un alto nivel de compromiso educativo. O sea, no es que vas... no es que el curso va a reemplazar a la carrera de ingeniería. No. Lo que sucede es que el problema con esas carreras para la Argentina es que siguen siendo carreras como la de medicina altamente internacionalizables. Entonces lo que producís lo perdés. Claro, sí. En la década del 70, por ejemplo, el tema del brain drain, la fuga de cerebros, era un fenómeno que estaba asociada sobre todo a cosas que la Argentina, otra vez, tiene una enorme capacidad, tiene una enorme posibilidad de desarrollo, como la tecnología nuclear, y en la Argentina tenés 3 plantas nucleares. La Argentina tiene, siendo un país nuclear desde hace muchísimos años, mucho antes que muchos otros países, siendo uno de los pocos países que exporta centrales nucleares y cosas por el estilo, y que tiene un desarrollo propio, que tiene una larga tradición, y que tiene un alto prestigio en ese campo, la Argentina prácticamente, ¿para qué los usa? Para nada. Países como Francia dependen casi de 50, 60, 70% de la energía nuclear. Claro. La Argentina está por debajo del promedio de los países que tienen energía nuclear. Entonces, ¿para qué querés ingenieros nucleares? Bueno, evidentemente hay algo en la sociedad argentina que se resiste a ser degradada, pero es evidente que hay fuerzas que trabajan por esa degradación. Y entonces se produce este fenómeno. Y ese fenómeno se produce con más energía todavía en aquellas ciencias o áreas del trabajo, de la técnica, que son internacionalizables. Entonces, no te extrañe que estemos produciendo genios de la computación para empresas multinacionales en cualquier lugar del mundo, menos acá. Claro. Eso lleva a replantear qué tipo de país tenemos, cuáles son sus bases problemáticas, y qué vamos a hacer para superarlo, porque es evidente que uno puede decir hay una fuga de cerebro, esto está mal, pero eso es la punta del iceberg de un proceso de mucho más largo plazo y que abarca a todo el país. Claro. Suena mucho más escandaloso por ciertos prejuicios, pero el hecho de que los bisnietos de los fundadores del país estén yendo, incluso aunque no tengan ninguna capacitación técnica particular, es un drama. Yo soy descendiente de italianos, por parte de mis padres, de mi padre, y por parte de mi madre, descendiente de españoles. Mi bisabuelo llegó a la Argentina en 1890. Bueno, mis 3 hijos tienen doble ciudadanía, claro. Una italiana y 2 españoles, porque en algún momento tal vez tengan que optar por irse. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de país es el que estamos viviendo? En el cual estamos viendo cómo se degrada la existencia y no hacemos nada para eso. ¿Y qué pasa con las carreras sociales, con las ciencias sociales? Bueno, ahí en las ciencias sociales pasa otra vez lo mismo, ¿no? Hay un
proceso de internacionalización también importante. Las carreras sociales en general siempre están muy bien rankeadas. Carreras como sociología, antropología, historia, letras, siempre aparecen entre los primeros 50 lugares de ranking mundial y cosas por el estilo. Hay una tendencia, si vos querés, al descrédito de esas carreras, y tiene que ver con varias cosas. Una, si vos querés, más general, hay una desvalorización de esas carreras en la medida en que se produce mucho material humano que tiene un destino inferior al que para el cual fue preparado. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Vos fuiste a la Universidad de Buenos Aires, podés dar clase en la Sorbona de París, podés dar clase en cualquier lugar del mundo, pero tu vida laboral va a transcurrir en algún colegio de conurbano. Sí, o con 4 trabajos a la vez. Sí. Claro, no, bueno, lógico, como es un docente. Esto no es un desmedro de los colegios de conurbano, nada por el estilo. De hecho, si hay algo extraño que se produce por esto, es que los profesores ahora son mucho más preparados que hace unos cuantos años. Claro. Claro. Porque provienen de un nivel muy alto, pero la pregunta es, ¿cuál es el sentido de preparar técnicos de tan grado de nivel de capacitación para una tarea que no requiere eso, o en todo caso requiere mucha capacitación en otro sentido, por ejemplo, el sentido pedagógico? Claro. Porque saber historia es una cosa, saber enseñar historia a un chico de primaria es otra. Sí. Entonces, ahí tenés una serie de problemas. Hay una desvalorización de la carrera en la medida en que la idea de que un historiador es un investigador se ha perdido. Un historiador hoy es un profesor de historia. Y eso tiene que ver con su degradación salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después también hay un proceso de degradación que tiene que ver con el propio proceso de estas disciplinas y con algunas tendencias en boga en la Argentina actual. Yo soy historiador, así que no tengo ningún problema en decirlo, pero varias de estas carreras se han transformado en el receptáculo de, para decirlo rápido en criollo, del chamullo. Es decir, de una pérdida de seriedad académica, que tiene que ver con el avance del posmodernismo, con el avance de la teoría queer, de la política de identidad, según la cual se relativiza el concepto de verdad, cada uno puede decir lo que se le da la gana y todo es cuestión de votar, y lamentablemente la ciencia no es una cuestión de votar. Se vota en la vida política, pero la ciencia es una cuestión de verdad mentira, y entonces se pierde el sentido de disciplina, se pierde la rigurosidad, y entonces llega un momento que la gente piensa, bueno, quisiera tocar algo real, no algo que sea simplemente hablemos. Y eso lamentablemente está muy extendido en las ciencias sociales, no solo en la Argentina, pero la Argentina es lamentablemente, digamos, sobre todo de la llegada del kirchnerismo al poder, es una peste que hace que las carreras se desvaloricen. La idea de que todo es social y todo es político y por lo tanto no hay verdad y todo depende de este parado, y eso no solamente no es cierto, sino que para eso no hagamos historia. Claro. Cada uno puede decir lo que se le da la gana. Bueno, hagamos arte, sería. Claro. Y claro, pero escuchá, para mí San Martín cruzó los Andes, para mí no. Bueno, listo, ya está. Claro. Y no es así. Verdad, mentira todo el tiempo. Claro, digamos, como en toda ciencia, en las ciencias sociales hay temas controversiales, temas que no están suficientemente estudiados, temas que demandan más pruebas, temas que hay que estudiar más, pero no es una cuestión de elección. No es una cuestión de... Entonces, cuando vos ves que hasta la biología misma es puesta en la picota, y hasta la biología misma es puesta al nivel del tarot, ¿no? Y bueno, hay un problema ahí, y yo creo que hay un rechazo grande de una parte, sobre todo la parte más joven de la población que va a las escuelas, que está cansada un poco de eso, y que dice, bueno, quiero tocar algo que sea más serio. Yo tengo, mi hijo más chico tiene 12 años, obviamente yo no quiero que sea historiador, porque ya para eso hay uno en la familia y alguien tiene que trabajar, ¿no? Alguien tiene que mantener al resto, porque con el sueldo de un historiador mucho no se hace, pero yo lo veo a él razonar, pensar, y está haciendo el ingreso a la escuela de agronomía, y
y está pensando con otra cabeza. Claro, algo más tangible, ¿no? Sí, Algo, sí. Y se entusiasma con eso, pero además no solamente más tangible, sino más razonable, menos irracional. Claro, que responda a algún criterio de verdad, digamos. Claro, porque si no, entonces, bueno, yo me siento ahí y digo cualquier cosa y está todo bien. Y eso se nota incluso en el ámbito educativo, sobre todo para profesores viejos como yo tengo 59 años, y se hace cada vez más difícil trabajar en el aula. En la universidad, fuera de la universidad no tanto, pero en la universidad se hace muy difícil trabajar porque, digamos, hemos perdido el sentido de realidad. Cuando un alumno te pregunta, pero vos usás el concepto de verdad, ¿y a vos te parece que la realidad existe? Y bueno, cuando ya llegamos a ese punto, bueno... Claro, o todos ahí a Pedro Goyena a la Facultad de Filosofía, en todo caso. Claro, pero digamos, con ese razonamiento, digamos, yo me voy a autopercibir millonario y ya no trabajo más. Es más tan sencillo. Voy al cajero y autopercibo que el cajero me tiene que dar plata. Y bueno, y no. Bueno, entonces hay un desprestigio por ese lado que lleva a muchos chicos saludablemente a ver otras cosas, lo cual es triste. Porque las ciencias sociales tienen mucho para aportar al destino de un país. Entender por qué se producen ciertos fenómenos, ciertos procesos, entenderlos científicamente, y es muy importante. Un país que no entiende por qué le pasan las cosas que le pasan, tiene problemas. Y una de las cosas importantes de la Argentina es que no entiende lo que le pasa. Nosotros tuvimos una presidenta que, digamos, la valoremos personalmente o políticamente como querramos, eso que cada uno elija como la valora, llegó a decir que la soja era un yuyo. Sí, recuerdo. Bueno, cuando vos decís que la soja es un yuyo, y no entendés cómo funciona el país, y entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Y sí, porque en la Argentina el 90% de la población vive en la ciudad, no vive en el campo, no tiene idea de lo que se hace en el campo porque vive otra cosa, y entonces la Argentina es un país agrario y su población lo desconoce. Por ejemplo. En la Argentina vivimos todos pendientes de dos cosas, la soja y el dólar. Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto. Un placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias, buenas noches.